Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Kenneth Alonso Santilli García, estudiante de Ingeniería Mecánica del grupo 2M2. Y el presente video es el video de resumen de la clase de transmisiones. Este tema tiene bastante correlación con el de ejes y árboles en sí, porque se aplica al mismo funcionamiento de esto. Cuando se tiene un sistema que se mueve a través de mecánica, es decir, un sistema mecánico, se prioriza lo que es la transmisión de movimiento el cual se requiere para que susodicho mecanismo o maquinaria cumpla de forma eficiente su labor. Este movimiento se transmite a través de lo que son las llamadas transmisiones que se pueden aplicar a lo que es transmitir un movimiento axial o de torque, es decir, un movimiento de rotación o un movimiento de traslación en un solo eje. Una de las transmisiones más utilizadas son las de rotación. Para esta se aplica lo que son las ruedas dentadas, elementos en los cuales se basó esta clase. Las ruedas dentadas son elementos metálicos completamente sólidos, los cuales se hacen a través del maquinado en un torno generalmente. Estas pueden variar tanto su tamaño como el número de dientes, como su diámetro o como la función que tengan dependiendo de sus elementos. Elementos entre los que se pueden encontrar dientes, espacio entre dientes, cara frontal de dientes, chavetero, agujero del árbol, cubo núcleo, etc. Estos son elementos generales que tienen todos los engranajes, pero también se pueden llegar a dividir por lo que serían ejes de transmisión. Y en base a los ejes de transmisión se pueden definir como ejes paralelos, ejes que se cortan o ejes que se cortaron. Pero la clasificación más importante es la que se clasifica dependiendo de sus dientes. Y esta se da cuando los ejes son cilíndricos o cuando los ejes son helicoidales. Las dimensiones que relacionan a lo que son los dientes de una rueda dentada se definen a través de lo que son las cremalleras. Estas cremalleras muestran de forma normada el espaciado, grosor y altura de estos dientes. Hablando más específicamente del diente, que su forma se puede definir geométricamente bastante similar a la de una elipse con truncada, una elipse con cortes en sus dos lados, uno para encajar con el resto de la cremallera y el otro para tener una superficie lisa, por llamarla de alguna forma, en la parte superior. Acá se va a mostrar una foto de ella, así como la de los elementos que componen la vista frontal de este. Al momento de representar los engranajes en un plano, se plasma lo que es su vista frontal y su vista lateral. También se tiene que tomar en consideración que siempre se tiene que representar la llamada tabla de parámetros, la cual tomará los elementos o los componentes específicos del engranaje y dará los parámetros necesarios y fundamentales que componen a este. Entre estos parámetros se puede encontrar lo que es la dentadura, la cremallera básica, su módulo, los datos para la construcción de su franco, así como las ruedas conjugadas, etcétera, etcétera. Esos son los elementos con los cuales se tiene que considerar que posee esta pieza. Hablando al momento de la aplicación dentro de un mecanismo, como ya se había dicho, estos se utilizan para transmitir lo que es el torque o movimiento rotacional. Al momento de hablar de la utilización de las ruedas dentadas en los mecanismos o maquinarias, estas se tienen que tomar en cuenta que siempre irán sobrepuestas en un cubo, el cual irá dentro de un eje o de un árbol. Factores que se tienen que considerar al momento de su utilización es que cuando se tengan dos ruedas dentadas en conexión, específicamente una conductora y una conducida, donde la conductora será la que ya posea lo que es el torque o el movimiento de rotación y la conductora es la que lo recibirá, el sentido de giro va a variar entre ellas. Aquí se mostrará una imagen en la que se expresa de mejor forma. También se tiene que considerar los diámetros, ya que aunque sí puedan encajar dos ruedas dentadas con diámetros distintos, al momento de realizar esto, su fuerza de giro, así como su potencia, variará. Esto en dependencia de los tamaños. Por ejemplo, si la rueda conductora posee un doble de diámetro que la rueda conducida aumentará su velocidad de giro a el doble. Así como si la rueda conductora tuviera un diámetro que fuera la mitad de lo de la rueda conducida,
la velocidad de giro de la rueda a conducir va a ser la mitad que la que tendría lo que es la rueda conductora. Pero las ruedas dentadas no se pueden juntar solamente con otras ruedas dentadas dentro de un mecanismo. Hay otros elementos con los cuales también son compatibles. Un ejemplo de esto serían los tornillos sin fin. Aquí se mostrarán ilustraciones de las distintas conexiones que se pueden lograr empleando las ruedas dentadas en un mecanismo. Sin más que decir, este sería el video resumen de la clase. Espero que el material haya sido de su agrado y le deseo muy buenas tardes.